Lo que queremos hacer esta tarde es, en primer lugar, quiero hablar muy brevemente sobre el santuario. Hay mucho que se puede decir, tomaría mucho tiempo cubrir todos los aspectos del santuario. Anoche cubrimos un tema. En esta tarde quisiera hablar un poquito de cómo se presentan las doctrinas de la Biblia en el santuario. Luego, después de eso, vamos a abrir la sesión para preguntas y respuestas. Tenemos unas hojas de papel que vamos a repartir. Queremos ahora mismo que las personas que tengan preguntas levanten la mano y vamos a darle un papel para que puedan anotar las preguntas. Luego vamos a reunir todas las preguntas y vamos entonces a contestarlas. Levanten la mano si tienen alguna pregunta que quieran hacer y entonces se van a repartir esos papeles y las van escribiendo mientras vamos trazando el tema aquí al principio. Quiero hablarles en esta tarde un rato nada más sobre cómo todas las doctrinas de la Iglesia Adventista y de la Iglesia en general se encuentran registradas en el santuario. Y voy a hacer el santuario aquí nuevamente. Ustedes recuerdan que lo pusimos anoche. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Tenemos aquí el atrio. Luego adentro tenemos el edificio en sí. Luego entonces tenemos 3 tribus en cada lado. Y entonces tenemos la entrada en el oriente del santuario. Es muy importante eso, la entrada al oriente del santuario. Entraba al atrio y había un mueble, y ese mueble era el altar del sacrificio. Aquí se sacrificaban los corderos, los toros, los machos cabríos, todas las diferentes clases de animales se sacrificaban en ese altar. Luego, un poco más hacia la entrada del santuario, encuentra uno la fuente. Era un implemento como un receptáculo donde había agua adentro, tenía una tapa, y la tapa era un espejo, para que el sacerdote pudiera mirarse en el espejo para estar seguro de que había quedado completamente limpio antes de entrar al santuario. Y así que tenía un receptáculo, tenía un espejo encima que era la tapa, y luego tenía unas poncheras pequeñas que el sacerdote usaba para echar agua para limpiarse. Luego entonces tenemos en sí el tabernáculo del testimonio, que es el edificio que queda dentro del atrio, y ese edificio tenía 2 apartamentos. En el sur del santuario, en el lugar santo, se encontraba el candelabro de 7 brazos. Era la única luz del santuario. El santuario no tenía ventanas, o sea que la única luz del santuario radicaba en el candelabro, y en el lugar santísimo, en la Shekinah o en la gloria de Dios, alumbraba el lugar santísimo. Pero no había más luz en el tabernáculo sino el candelabro de 7 brazos, y en el lugar santísimo cuando Dios manifestaba su presencia a través de la Shekinah o la nube de gloria. Luego, en el norte del santuario, en el lugar santo, estaba la mesa con los 12 panes de la proposición. La mesa con los 12 panes de la proposición. Se llaman panes de la proposición porque eran panes que estaban en la presencia de Jehová. Otras versiones lo llaman los panes de la presencia, porque están en la presencia de Jehová. 12 panes. Y vamos a hablar un poquito más sobre lo que representan los 12 panes. Luego entonces estaba el altar de incienso o el altar de oro. Era un altar que tenía cuernos. En cada una de las esquinas tenía cuernos. Y tenía también un implemento que se llamaba el incensario. Y el incensario lo usaba el sacerdote para mezclar incienso con la sangre. Y entonces mecía el incensario delante de Jehová con carbones tomados de ese altar, el altar de oro o el altar de incienso. Luego entonces tenemos el lugar santísimo, el lugar de morada o de habitación de Dios. En el lugar santísimo se encontraba solamente un mueble que se conoce como el arca del pacto. En cada lado del arca del pacto se encontraba un querubín cubridor. Y la razón por la cual se llamaban querubines cubridores es porque sus alas se extendían por encima del arca y tocaban
las alas por encima del arca y cubrían la presencia de Dios. Por eso se llamaban querubines cubridores, porque estaban en la presencia misma de Dios y con sus alas cubrían a Dios, o le daban sombra a Dios, por así decirlo. Yo no sé si ustedes han visto entre los egipcios que cuando el faraón se sentaba en su trono tenían como un abanico grande con plumas. Esa es la misma idea, solo que no son plumas de pájaros muertos, sino que estamos hablando de ángeles que cubren a Dios, literalmente. Ahora, dentro del arca, encima del arca estaba lo que se conocía como el propiciatorio, era la tapa del arca, y era concebido como el trono de Dios, porque la gloria de Dios se manifestaba en la tapa, en el propiciatorio. Ahora, dentro del arca se encontraba la tabla de la ley, con los 10 mandamientos de Jehová. Estaban en el fondo de el arca del pacto, lo cual significa que cuando Dios ocupaba su lugar encima del propiciatorio, el fundamento del trono de Jehová era su ¿qué? Era su ley. La ley era el fundamento del trono de Dios. Y Dios se sentaba sobre la misericordia y la justicia. La ley representaba la justicia y el propiciatorio representaba la misericordia, la combinación de las dos cosas. Ahora, en el tabernáculo del desierto también se encontraban 2 implementos más dentro del arca del pacto. Se encontraba la vara de Aarón, que floreció. Ustedes recuerdan ese episodio, una vara muerta que de repente brotó flores de almendra o de almendro. Y luego se encontraba también en el lugar santísimo un potecito del maná con el cual alimentó Dios a Israel durante 40 años en el desierto. Básicamente es el plano del santuario. 3 tribus en cada uno de los lados del santuario. La entrada al santuario era al oriente. Ahora, eso es muy importante. Todas las naciones de la antigüedad hacían su santuario con la entrada hacia el occidente, o con la entrada al occidente, por una razón muy importante. Y es que cuando ellos adoraban hacia su templo, tenían su rostro dirigido hacia ¿qué? Dirigido hacia el sol, porque los antiguos adoraban al Dios Sol. Pero Dios les dijo a Israel: ustedes no serán como las naciones paganas. Cuando ustedes adoren hacia el templo con sus espaldas hacia el sol, porque cuando uno adora de esta forma, a la entrada oriental del tabernáculo, el sol está ¿dónde? El sol está atrás, no adelante. Ahora, hay que recordar también que los antiguos no concebían las direcciones del compás como nosotros. Para los antiguos no era, y yo estoy un poquito aquí desubicado, ¿dónde es norte? ¿Norte hacia allá? Muy bien. Norte, nosotros decimos norte, sur, este y oeste. Técnicamente eso no es correcto. Técnicamente, norte es para arriba, sur es para abajo, este es la mano derecha y oeste la mano izquierda. Y así lo concebían los antiguos. Para ellos arriba era norte y abajo era sur. Ellos comprendían las direcciones del compás de esa forma. Ahora, ¿por qué es importante eso? Encontramos que las direcciones del compás de Dios siempre son norte y oriente. Siempre en la Biblia. Por ejemplo, en Amós 8, 11 y 12, dice que la gente va ¿a qué direcciones del compás buscando palabra de Jehová? Irán errantes de mar a mar, ¿y de dónde? Y al oriente y al norte, porque ellos no irían al occidente y al sur, porque esas no son las direcciones del compás de Dios. Ellos no van a buscar la palabra de Dios en el occidente y en el sur. ¿De qué dirección del compás viene Cristo? Del oriente. ¿Dónde se encuentra el trono de Dios? A los lados del norte. Fíjense, Salmo 48, 2, Isaías 14, 12 al 14, dice que el trono de Dios se encuentra en el norte. ¿Dónde queda el norte? ¿Dónde vive Dios? En el cielo. ¿Dónde es el norte entonces? El cielo. ¿Y el sur queda para dónde? Queda para abajo, abajo de la tierra. Y el este y el oeste. Ahora, yo no sé si ustedes han notado, vamos a poner aquí norte, oriente, occidente y sur. Las direcciones del compás negativas son el oeste y el sur. Yo no sé si tenemos algún matemático aquí. ¿Cuáles son los cuadrantes positivos?
este y este. ¿Cuáles son los cuadrantes negativos? Este y este, aún en la matemática, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Hay una razón, y es una razón teológica. Estos polos son negativos por la sencilla razón de que el sol se oculta en el occidente y alcanza la oscuridad, su mayor profundidad, ¿dónde? En el sur. ¿Y dónde se origina la luz? En el oriente. ¿Y dónde está la luz en su mayor apogeo? En el norte. Por eso en la Biblia el occidente y el sur son direcciones del compás de Satanás. ¿No dice la Biblia que él habita en el abismo? ¿Satanás habita en el abismo? ¿Habita abajo? Claro que sí. Porque él habita en medio de las ¿qué? En medio de las tinieblas. Es el príncipe de las tinieblas. Por eso el occidente, donde comienzan las tinieblas, y en el sur, donde se profundizan las tinieblas, es el lugar de habitación de Satanás. Por eso son polos negativos. Mientras que los polos positivos es donde se origina la luz y donde alcanza su mayor apogeo. Ahora podemos entender por qué en el sur del santuario está el candelabro. Porque en el sur del santuario es el lugar donde esperaríamos que hubiese ¿qué? Tinieblas. Así que, ¿qué pone Dios allí? Dios pone allí la luz para alumbrar, exactamente. Ahora, cuando Dios el Padre encarnó a Jesús, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Cuando el Padre, por un milagro del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino e implantó dentro de María de una forma incomprensible, misteriosa, que nunca podremos explicar, porque si lo pudiéramos explicar seríamos Dios, e implantó en el vientre de María, por un milagro tremendo, a Cristo Jesús y lo encarnó. ¿De qué dirección del compás trajo el Espíritu Santo ese, quién sabe qué será? ¿De dónde lo trajo? Y lo introdujo en el vientre de María. Vamos a leerlo en Lucas 1. Ahora fíjense, hermanos, fíjense esto. El campamento somos nosotros. Campamento somos nosotros. ¿Quiénes habitaban en el campamento? Los pecadores, ¿verdad? Israel. Los pecadores que necesitaban el santuario. ¿De dónde vino la salvación para los que habitaban en el campamento? ¿Por dónde esperaríamos que entrara para empezar su labor el que iba a salvar a Israel de sus pecados? Esperaríamos que entrara por el oriente. Ahora vamos a leerlo. Lucas 1. Lucas 1. Si ustedes querían saber de dónde se encarnó Jesús cuando vino la primera vez, sabemos que cuando venga la segunda vez, ¿vendrá de dónde? Vendrá del oriente, no hay ninguna duda. Pero saben que la Biblia dice que Jesús en su primera venida también el Espíritu Santo lo trajo y lo introdujo en el mundo del oriente. El atrio, escuchen bien, el atrio del tabernáculo representa la tierra. El campamento y el atrio son la tierra. Porque nosotros los pecadores vivimos aquí en la tierra. Y la obra del atrio la desempeñó Cristo ¿dónde? La desempeñó en la tierra. Por eso en el cielo uno lee Apocalipsis y no hay atrio. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Apocalipsis no menciona el atrio? Porque cuando Cristo va para el cielo, después de su ascensión, va directamente al lugar santísimo. Apocalipsis comienza con Cristo en el lugar santo, ¿verdad? Empieza en el lugar santo y uno dice, bueno, ¿y el atrio qué? No tenía que haber un atrio en el cielo porque la labor del atrio la hizo Cristo en la tierra. Murió en la cruz, el altar representa la cruz y la fuente representa el bautismo de Cristo. En realidad representa el bautismo de Cristo, no el bautismo al comienzo de su ministerio, sino el bautismo al final de su ministerio. Cuando Cristo habló de su bautismo, estaba hablando de su ¿qué? Estaba hablando de su muerte. Recuerdan que vino la mamá de dos discípulos y le dijo a Jesús, mira, yo quiero que en el reino uno de mis hijos se siente en un lado y el otro en el otro lado. ¿Y qué le dijo Jesús a los discípulos? Le dijo, ¿ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? ¿A qué copa se refería Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba en Getsemaní? Padre, si puede pasar esta copa de mí. ¿Qué estaba hablando? De su sufrimiento, de cargar los pecados. Él le dice, ¿ustedes van a poder sufrir como yo? Y luego les pregunta, ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado yo? ¿A qué bautismo se refería Jesús? Si ya había sido bautizado al comienzo de su ministerio. Se refería al bautismo de su ¿qué? De su muerte.
Porque, ahora fíjense bien, nosotros decimos que en el bautismo de Cristo, originalmente, decimos que Jesús se bautizó, Él no tenía que bautizarse, se bautizó para darnos un ejemplo. Pero hay más que eso. Jesús, cuando se bautizó, estaba dando una profecía de cómo iba a terminar su ministerio. El bautismo de Cristo era una profecía en cuanto a su muerte, sepultura y resurrección. Al final de su ministerio. Jesús, al comienzo de su ministerio, en su bautismo, estaba anunciando qué iba a hacer Él en la tierra, que Él iba a morir, a ser sepultado y a resucitar al tercer día. Por eso le dijo Jesús a los discípulos: ¿pueden ustedes beber la copa que yo voy a beber? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo que voy a ser bautizado yo? Y entonces ellos dijeron: podemos. Ellos no sabían qué estaban diciendo. Jesús les dijo: ciertamente la beberán y serán bautizados. ¿Y cómo murieron esos dos discípulos? Murieron muertes violentas, ¿verdad? Sí, bebieron la copa y sufrieron el sufrimiento de Jesús. Ahora, notemos Lucas 1 y el versículo 78. Muy interesante. ¿Por dónde entra Cristo al atrio para empezar su obra en la tierra? ¿Por dónde entra? Lucas 1. Y vamos a leer, y aquí está hablando ¿quién? Está hablando Zacarías. Según el versículo 67, está hablando Zacarías. ¿Y qué dice Zacarías? Vamos a empezar el versículo 68. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo, y nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham nuestro padre que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿A quién se refería? ¿A Juan el Bautista? Y luego sigue diciendo: porque irás ante la faz de ¿quién? ¿Quién es el Señor? Jesús. ¿Para hacer qué cosa? Para aparejar sus caminos. ¿Quién irá para aparejar los caminos? Juan el Bautista. ¿Los caminos de quién? Del Señor. Y luego dice el versículo 77, dando conocimiento del salud a su pueblo. ¿Para qué? Para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto. ¿De dónde? Del oriente, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de la paz. ¿De dónde fue encarnado Jesús? ¿Por qué dirección del compás entró Jesús a este mundo? Al atrio, para desempeñar su obra en el atrio. Entró por el oriente. La Biblia es precisa. Y cuando regrese, regresará ¿de dónde? Regresará del oriente. ¿Por qué regresará del oriente? Cuando Jesús salga del lugar santísimo, va al lugar santo y luego sale de la puerta del lugar santo. ¿Y a dónde va? Viene a la tierra a buscar a su pueblo, ¿no es cierto? Pero ¿sale por dónde? Sale por el oriente. Entró por el oriente y sale por el oriente, según las Sagradas Escrituras. Ahora, hablemos un poquito de las doctrinas bíblicas que se encuentran en el santuario. Y yo quisiera darles la oportunidad a ustedes de que me mencionaran una doctrina bíblica, y vamos a buscar esa doctrina como se refiere en el santuario. A ver, ¿alguien tiene una doctrina de la Iglesia Adventista o cualquier doctrina bíblica? Allá atrás. La doctrina del milenio, muy bien. Esa, tal vez deberíamos haber comenzado con eso de último, pero lo podemos hacer rápidamente. Anoche hablamos de eso, ¿verdad? Anoche dijimos que el pecado era colocado sobre el Cordero, el pecado era introducido al lugar santo y depositado allí durante todo el año, pecados legales e ilegales. Y luego al final del año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y tomaba los pecados sobre sí mismo. ¿Y qué hacía? Salía del lugar santísimo al lugar santo, venía a la entrada y colocaba los pecados sobre la cabeza ¿de quién? Sobre la cabeza de Azazel. ¿Y Azazel era enviado a dónde? Era enviado al desierto, al destierro, ¿verdad?
Y luego el sacerdote bendecía, pronunciaba esa bendición de Números, el capítulo 6, donde dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su paz. ¿Saben ustedes que esa bendición la decía el sumo sacerdote cuando concluía el día de expiación? La investigación de los casos de los hijos de Dios, de los santos. Qué interesante. Y luego dice: Dios colocará sus sellos sobre su pueblo, dice ahí en el capítulo 6 de Números. Así que encontramos aquí claramente reflejado que durante el milenio el diablo va a estar desterrado. En otras palabras, va a estar en el desierto. Y luego entonces, después del milenio, ustedes recuerdan que después de que era desterrado, todavía quedaba una obra que hacer. Todavía tocaba encargarse de quiénes. Luego venía el sacerdote y decía: ahora vamos a ver quiénes eran los que no se afligieron en el día de expiación. Quiénes no vinieron a mí, quiénes no ayunaron, quiénes no abatían sus almas confesando el pecado y abandonando el pecado. Y luego se investigaban los casos de esas personas y qué pasaba con esos individuos. Eran cortados de medio del pueblo. Ahora yo les pregunto, cuando eran cortados de medio del pueblo, ¿a dónde eran cortados? ¿A dónde eran apedreados, por ejemplo? ¿Ah? Eran apedreados ¿dónde? Fuera del campamento. Vamos a Apocalipsis 20, un detalle muy interesante. Apocalipsis, el capítulo 20. Cada vez eran apedreados fuera del campamento de los santos. Ahora noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a leer en el versículo 7. Apocalipsis 20 y el versículo 7. Noten qué interesante. Y cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos. Se puede traducir también el campamento de los santos. Y la ciudad amada. ¿Dónde están los impíos? ¿En el campamento o afuera del campamento? ¿Dónde son sacrificados Gog y Magog, según leímos en Ezequiel 39 anoche? Son víctimas del sacrificio de Dios fuera del campamento, como dice aquí, porque están afuera. ¿Y dónde son quemados? Son quemados fuera del campamento. Y así expían sus propios pecados. ¿Sabe que los impíos expían sus propios pecados? El único problema es que en el proceso de expiarlos quedan eternamente separados de Dios. Porque si yo no reclamo la sangre de Cristo en mi lugar, entonces yo tengo que derramar mi propia sangre. Si otro no muere por mí, yo tengo que morir por mí. El problema es que si yo muero por mí, no puedo vivir más. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Así que después del milenio hay víctimas. Anoche leímos cómo los mismos animales que menciona Ezequiel, el capítulo 39, son los animales que se usaban en los servicios del santuario. Y se les llama víctimas. Y Dios dice: tengo un sacrificio. El sacrificio de los impíos, que están expiando sus pecados por su muerte. Porque los pecados de ellos no son colocados sobre Azazel. Porque ellos, en vez de decidir colocarlos en el santuario, cubiertos por la sangre de Cristo, decidieron quedarse con sus propios pecados. Por lo tanto, sufren y mueren con sus propios pecados. ¿Ven cómo está la doctrina del milenio en el santuario? Está claramente enunciado cómo Dios se encarga de los pecados de Satanás y de los pecados de los impíos. Y es después del milenio, después que se tratan los casos de los santos, luego se trata Satanás, se destierra, y luego con los impíos. ¿No es ese el orden que presenta la Biblia? El juicio comienza ¿dónde? En la casa de Dios. Después que Dios termina con la casa de Dios, ¿qué hace? Satanás es desterrado ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. ¿Y luego qué pasa con los impíos? Son cortados de medio del pueblo. Qué interesante la Biblia tan precisa que es, ¿verdad? En la doctrina del juicio investigador. Otra doctrina, a ver. Hoy, estamos en problemas ahora. La no inmortalidad del alma. Tengo una respuesta para eso. Yo sabía que esa pregunta iba a venir. Hermanos, déjenme decirles esto. Las doctrinas que el mundo protestante y católico no quiere aceptar están aquí, en el lugar santísimo. ¿La mayoría de las iglesias creen en la muerte de Cristo? ¿Ah? ¿La mayoría de las iglesias creen en el bautismo? Bueno, algunos dicen por inmersión o algunos dicen por aspersión o por infusión. ¿Pero creen en el bautismo algo, por lo menos? Sí. ¿Creen que debemos asimilar la Biblia, el pan de vida?
¿Creen en el Espíritu Santo? ¿Creen que debemos orar y que nuestras oraciones deben ir mezcladas con la sangre y los méritos de Cristo? ¿Sí o no? Claro que sí. Hasta este punto, la iglesia adventista no tiene nada distintivo, nada especial, porque la mayoría de las iglesias cree todo esto. La humanidad de Cristo, la mayoría de las iglesias creen la humanidad de Cristo. Claro que sí. ¿Cómo se expresa en el santuario la humanidad de Cristo? El santuario por fuera era feo. La belleza del santuario estaba dentro. Ustedes han leído en Isaías 53:2, donde dice que no hay parecer en él que le deseemos, hablando de Cristo. Era un hombre común y corriente de su época. No vino deslumbrante como era Saúl, que era más alto que todos los demás. Y la gente decía, este es el rey de Israel. No, Jesús era un hombre común de su época. No tenía ningún parecer para que lo desearan. No es que era feo, es que era normal. Pero la belleza de Cristo radicaba en su interior, en su carácter. Y tenemos eso ilustrado allí. La mayoría de las iglesias aceptan de que Cristo fue humano y fue divino. Pero cuando llegamos al lugar santísimo, ahí es que se separan a los adventistas de las demás iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros los adventistas enseñamos que Cristo entró aquí en 1844. Por lo tanto, la iglesia adventista que entró con Cristo tiene doctrinas que los demás no tienen. ¿Entienden lo que estoy diciendo? El carácter especial y distintivo de los adventistas se encuentra aquí. No aquí ni aquí. Porque esto habla de la justificación. El atrio habla de la justificación. El individuo traía el cordero, colocaba sus pecados sobre el cordero recibía los pecados y el pecador se iba justificado o perdonado en su casa. Justificación. ¿Verdad? En otras palabras, otro moría para que yo no tenga que morir. Eso es justificación. Eso es perdón. La misma cosa, dice la hermana White. Justificación y perdón. El individuo se iba a su casa perdonado, porque sus pecados fueron colocados sobre otro, aunque no pertenecían a ese otro, pertenecían al pecador. Pero por amor el Cordero los tomó sobre sí mismo. Esa es la justificación. Pero ese es solamente el primer apartamento. Luego después el pecador tenía que entrar a través del sacerdote en un proceso de santificación, asimilando la palabra, comiendo la palabra, recibiendo la luz del Espíritu Santo. Y si peca, confesando sus pecados para que sean mezclados los méritos de Cristo con las oraciones de los santos, para que reciban ¿qué? A través de Cristo Jesús, para que reciban perdón. Hasta aquí la iglesia adventista no es tan diferente que las demás iglesias. Pero aquí en el lugar santísimo radica la gran diferencia. Toman, por ejemplo, citas del Nuevo Testamento, donde en el Antiguo Testamento se le atribuye a Jehová. Es ineludible el hecho de que si Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento, Jesús es eterno, porque Jehová es eterno. Un ejemplo de eso es Filipenses 2, 9 al 11, donde dice que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios al Padre. Es una cita de Isaías 45, 23. Donde Dios, Jehová, dice, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Una cita directa. En el Antiguo Testamento dice que es Jehová, en el Nuevo Testamento dice que es Cristo. Y hay muchas citas semejantes a esas. Yo les recomiendo, si quieres la serie completa, consíguela. Es muy, muy buena esa serie de citas. Hay muchas citas del Antiguo Testamento que se le atribuyen a Jesús. Además de eso, en el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el pastor. En el Antiguo Testamento el pastor es Jehová, Ezequiel 34. En el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy la vid. En el Antiguo Testamento Dios pretende ser la vid. En el Nuevo Testamento Cristo dice, yo soy la luz. En el Antiguo Testamento Jehová es la luz. ¿Sí, hermana? Correcto. No, yo entiendo. Yo entiendo que el problema no es con usted. Pero por eso le estoy dando algunos ejemplos de cosas que la Biblia enseña en cuanto a la divinidad de Jesús, que puede usar. Y el pastor Gambetta en la serie se presenta muchas de estas cosas, y le será de mucho valor trabajando con los testigos. Dios tiene muchos hijos sinceros entre los testigos también, pero tenemos que aprender a trabajar con ellos. Yo he encontrado que uno de los métodos principales para alcanzar a los testigos es trabajar con su propia Biblia y hundirlos con su propia Biblia. Tenemos que conocer la Biblia de los testigos de Jehová y mostrarles las contradicciones en su propia Biblia. Y cuando ellos ven esas contradicciones dicen, ve, qué raro, esto contradice aquello.
y entonces empiezan a tomar conciencia y están dispuestos a escuchar otras cosas. Para mí lo primordial es minar la confianza que ellos tienen en la Biblia especial de los Testigos de Jehová. Y hay un cassette de la serie del Pastor Gambetta que trata exclusivamente sobre la Biblia de los Testigos de Jehová, la versión del Nuevo Mundo. Bien, si no tienen más doctrinas, callen para siempre. Vamos a tomar las preguntas. Vamos a tomar ahora viene la parte interesante. Ahora viene lo bueno. Aquí hay una pregunta que se puede contestar más o menos rápido. Es un comentario más que una pregunta. Me gustaría que hablara a nosotros los padres sobre si se debe o no ver televisión. E indique si se puede ver, qué tipo de programas se deben ver, pues me preocupa como madre. Es una pregunta que se puede extender la respuesta. Yo tengo un cassette que se titula Somos lo que comemos, que puede ayudarles a contestar esa pregunta más extensamente. Pero hay un principio de la Biblia que nos ayuda a escoger. Y ese principio está en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Y si usted ve un programa en televisión que no cuadra con este texto, entonces no deje ver estos programas. Dice aquí en Filipenses capítulo 4 y el versículo 8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Qué enfatizan las novelas? La verdad. Óigame, la intriga, la mentira y la chismografía, etcétera. Dice: por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay alguna alabanza, en esto pensar. Si hay algún programa de televisión que enfatiza el sexo, la violencia, la deshonestidad, el crimen, derramamiento de sangre, etcétera, yo creo que la explicación es obvia de que no debemos ver eso. ¿Qué creen ustedes? Porque por la contemplación somos, ¿qué? Transformados. Hermano, cuando usted está grabando, ¿verdad? Usted está grabando. Cuando usted hace el playback y lo vuelve a tocar, ¿qué sale en el cassette? ¿Lo mismo que le metí? Exactamente lo mismo. El hombre funciona igual. Si usted mete basura, lo que va a salir es basura. Ese es un principio de la vida. Si ustedes meten violencia, lo que va a salir es violencia. Si ustedes meten sexo ilícito, lo que va a salir es ¿qué? Más tendencia a practicar el sexo ilícito. Yo relato una experiencia en Colombia. Una vez mostraron una película de un karateca, de Bruce Lee. ¿Saben de quién estoy hablando? ¿Cuántos saben de quién estoy hablando? Oh, está bien. Me doy cuenta que hay bastantes cineastas y teleastas aquí. Yo no la vi, pero cuando llegué al auditorio y terminó la película, los muchachos salieron y dando patadas y dando caratazos por todas partes. Y yo dije, ¿qué es esto? No, es que acabaron de mostrar una película de Bruce Lee. Por la contemplación habían sido, ¿qué? Transformados. Una ilustración sencilla. Si hay cosas que no cuadran con lo que dice Filipenses 4:8, sería preferible no ver esos programas de televisión. Y si usted es esclavo de la televisión, mejor no tenerlo en la casa. El televisor no es malo, dicho sea de paso. El televisor tiene mucho poder para el bien, pero lamentablemente Satanás lo ha usado para mal. En su vasta mayoría lo ha usado para el mal. Así que esa es una corta recomendación. Vamos a ver aquí. ¿Los ángeles que estaban junto al arca eran verdaderos o eran figuras? En el santuario celestial, me imagino que están preguntando, ¿verdad? No en el santuario terrenal. En el santuario celestial habían ángeles bordados en el velo. Según primeros escritos, páginas 251 y 252, la hermana White dice que en el santuario celestial hay ángeles bordados. Y dice que en el lugar santísimo hay ángeles labrados en oro. Lo único es que en el cielo hay dos cosas.
está el símbolo y la realidad. Igual que cuando Cristo vino a la tierra estaba el sacrificio del Cordero y Cristo, el verdadero sacrificio del Cordero. En el cielo se encuentran las dos cosas. Algunos dicen, ¿para qué un templo allá si Cristo es el templo? Cristo es el pan, Cristo es la luz, Cristo es el altar, Cristo es todo lo que representa el santuario. Eso es cierto, pero en el cielo hay un santuario. Inclusive, imagínense, ángeles bordados en el velo. Ahí tenemos el ministerio de los ángeles, ¿ves? Cuando subía el humo por el velo, significaba que nuestras oraciones son llevadas por ¿quiénes? El humo subía por el velo y bordados en el velo estaban los ángeles. O sea que nuestras oraciones son llevadas a Dios por medio del ministerio de ¿quiénes? De los ángeles. Y ellos nos vuelven a traer ¿qué? La respuesta de Dios. Por eso había ángeles bordados en el velo subiendo y bajando. Pero en el cielo está la realidad y está Cristo, quien es lo que es simbolizado o el que simboliza el santuario. Cristo es todo lo que representa el santuario, en otras palabras, pero el santuario está allí. Porque si no, ¿cómo es que Dios le dice a Moisés, te digo que hagas todo de acuerdo al modelo que te fue mostrado en el monte? Y déjeme decirles algo, el modelo que Dios le mostró a Moisés en el monte no era el santuario celestial, era un modelo del santuario celestial, era una maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? Cuando van a hacer un proyecto de construcción, primero hacen un ¿qué? Hacen un modelo en miniatura. Ustedes miran el modelo y saben más o menos cómo va a ser ¿qué? Cómo va a ser la realidad. Pero con el santuario Dios hizo lo opuesto. Él tenía la realidad e hizo una maqueta para que pudiéramos entender el santuario real. ¡Qué tremendo! Al contrario, ya tenía el proyecto mayor y le dice al hombre, yo quiero que tú entiendas cómo es ese proyecto mayor, cómo es ese santuario. Y por lo tanto mandó a hacer un modelo en miniatura del santuario celestial. Pero el santuario celestial es infinitamente más glorioso, aun que el templo de Salomón. Es mucho más grande. Los cielos no pueden contener a Dios, según dice la Biblia. Es demasiado grande. El santuario celestial es inmenso. Y fíjense, por ejemplo, en el tabernáculo en el desierto, había, por ejemplo, un solo candelero de 7 brazos. En el templo de Salomón había 10. En el tabernáculo del desierto había una mesa de panes. En el templo de Salomón habían 10. Entonces decimos, bueno, ¿cómo así? Dios le dijo a Moisés que hiciera todo de acuerdo al modelo que vio en el monte, y también Salomón dice que él hizo todo de acuerdo al modelo que le mostró Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que hay dos modelos que son contradictorios? No es que son contradictorios, porque decir 7 brazos de un candelabro y 10 candelabros de 7 brazos es la misma cantidad proporcionalmente. Es lo mismo decir 7 que decir 70, porque proporcionalmente son un múltiplo ¿de qué? De 7, exactamente. Lo que Dios está diciendo es, mi tabernáculo en el desierto era un modelo en miniatura. El templo de Salomón era un modelo de más grande escala, pero el del cielo es infinitamente mayor, aunque el del desierto o que el templo de Salomón. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Otro ejemplo, un retrato. Si ustedes no han visto a alguien y ven un retrato, ¿saben algo en cuanto a esa persona, más o menos? ¿Saben si es gordito, flaquito? ¿Bonito, feito? ¿Qué color de cabello, qué color de ojos? Si es una foto en color. ¿Saben bastante en cuanto a la persona? ¿Saben algo en cuanto a la persona? Claro que sí. ¿La foto es la persona? No, porque en ese cuadrito cabe una persona de 6 pies. Es una miniatura. Pero ahora les pregunto, ¿para ver a alguien en la foto tiene que haber alguien en la vida real que proyectó la foto? ¿O es que uno puede tener una foto imaginaria de algo que no existe? Bueno, un pintor lo puede hacer, pero ustedes no pueden sacar un retrato de una persona si la persona no existe. Así es con Dios. Dios dio en la tierra un retrato que es chiquito, como una foto, pero el original está en el cielo. Dice que las cosas terrenales eran sombras de las celestiales. ¿Cuántos de ustedes han visto una sombra que no hay nada que la proyecte? Cuando yo me paro y la luz me pega atrás, yo proyecto una sombra. Cuando la gente ve la sombra, saben que hay un objeto real que proyecta ¿qué? La sombra. ¿Puede haber una sombra sin un objeto que proyecte la sombra? Claro que no. Ahora yo les pregunto, ¿puede haber un santuario terrenal que es la sombra si no hay un original?
que está proyectando la sombra? Claro que no. O usemos un mapa de Puerto Rico. Yo conozco todo Puerto Rico, al derecho y al revés. No porque he estado, sino porque lo he visto en un mapa. ¿Pueden ustedes conocer básicamente todo lo de Puerto Rico mirando un mapa? ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están las montañas? ¿Dónde están las ciudades? ¿En dónde está localizado el mar? ¿Pueden saber básicamente todo de Puerto Rico? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué existió primero, Puerto Rico o el mapa? ¿Pueden tener un mapa de Puerto Rico si no existe Puerto Rico? ¿Pueden tener una miniatura de Puerto Rico si no existe Puerto Rico? No. De la misma forma, como el santuario terrenal es como un mapita, y el santuario celestial es la realidad. Y si ustedes no tienen una realidad, ¿para qué se hizo la sombra en la tierra? ¿Entienden lo que estamos diciendo? Así que sí hay un santuario celestial, real, literal. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ay, estas preguntas son difíciles de contestar, pues eso hay que entrar en mucho detalle, pero vamos a ver. Por favor, necesito explique bíblicamente. Yo conozco esta letra. ¡La conozco! No le voy a decir quién es porque no firmó el papel. Es que es tan linda la letra que es inconfundible. No es por lo que es fea, sino por lo que es bonita. Por favor, necesito explique bíblicamente el por qué la Iglesia Adventista enfatiza tanto en los escritos de la dama llamada Elena G. de White. Y la otra, en la Biblia, donde se habla acerca de que en este tiempo se necesita una profetisa. Muy bien. La Biblia tiene un testimonio claro en cuanto a eso. Vamos a notar en Apocalipsis el capítulo 12. Apocalipsis el capítulo 12, que ya hemos estudiado, dicho sea de paso. Ya hemos estudiado esto antes durante la semana, y voy a contestar lo más rápidamente posible. Hay tanto que se podría decir de esto, pero vamos a resumir y decir nada más una cosa corta en cuanto a ello. ¿Ustedes recuerdan que estudiamos Apocalipsis 12 durante esta semana? Vimos que Apocalipsis 12 presenta varias etapas en la gran controversia entre el bien y el mal. Relata la etapa cuando Lucifer cayó del cielo. Luego relata el conflicto que se realizó cuando Cristo nació, cuando el dragón se paró al lado de la mujer. Luego relata la victoria de Cristo, ¿dónde? En la cruz. Note que va en orden cronológico: el cielo, luego va más adelante al nacimiento de Jesús, luego va más adelante la victoria de Cristo en la cruz, y luego dice que cuando Cristo se le escapa a Satanás, persigue Satanás la iglesia ¿por cuánto tiempo? Por 1260 años. ¿Y cuándo son esos años? ¿De qué fecha a qué fecha? 538 a 1798. ¿Vamos bien? Así que aquí vamos, la batalla en el cielo, quién sabe cuándo fue. El nacimiento de Cristo fue en el año 4 antes de Cristo. Ustedes saben, hubo un error cronológico. Y Cristo nació 4 años antes que naciera, cronológicamente, realmente, ¿no? La cruz alrededor del año 31, luego los 1260 años, 1798, y luego entonces dice que ¿quién ayudó a la mujer? La tierra ayudó a la mujer. ¿Y representa qué? ¿Qué representa la tierra? ¿Qué país se levantó para ayudar a la mujer? Los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué se levantó alrededor también de la misma fecha, 1798? Y ahora noten, cuando Satanás ve esto, hace una guerra final ¿contra quién? Contra el remanente. ¿Cuándo se levanta el remanente? ¿Antes de 1798 o después? ¿Se están durmiendo? Yo dormí 1 hora esta tarde, así que yo estoy despierto. Y si me duermo estoy en problemas. ¿Están despiertos? ¿El remanente se levanta después de qué fecha? ¿Tiene que levantarse después de qué fecha? Después de 1798.
porque la tierra ayuda a la mujer cuando se levanta los Estados Unidos. Lo cual significa que la guerra del remanente, el levantamiento del remanente, tiene que venir después de 1798. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Ahora, ¿qué va a odiar Satanás del remanente? Vamos a Apocalipsis 12. ¿Qué es lo que va a odiar Satanás del remanente después de 1798? Dos cosas. Y lo ubica cronológicamente. Lo estamos ubicando en la historia. ¿Cuándo se va a levantar esto? Es después de 1798. Dice en Apocalipsis 12, 17. Entonces, ¿qué significa entonces? Después, como resultado. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, porque la tierra ayudó a la mujer, ¿verdad? Se acabó la persecución. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, es decir, contra el remanente de la simiente de ella. La palabra loipos en el griego, lo que queda, lo que resta de la mujer. ¿Y cuáles características tiene la mujer? La iglesia verdadera, después de 1798. Primero, guarda los mandamientos de Dios. ¿Qué odia Satanás? Los mandamientos de Dios, porque Satanás no pelearía contra la mujer si la ley hubiera sido clavada en la cruz. ¿Qué odia Satanás de la iglesia? Que la iglesia guarda los mandamientos de Jehová. Entonces yo les pregunto, ¿fue la ley clavada en la cruz? ¿Cómo puede la ley ser clavada en la cruz si el diablo la odia tanto? A los que guardan los mandamientos. La Biblia nos dice que Satanás aborrece los mandamientos y aborrece los que guardan los mandamientos. Y las personas que enseñan que la ley fue clavada en la cruz, Satanás no las va a perseguir a ellos. Ellos van a ser los perseguidores, no los perseguidos. Pero hay otra cosa que tiene el remanente después de 1798. ¿Y qué es lo que tiene? Y tienen, noten, guardan una cosa, pero tienen otra en su medio. ¿Qué tienen? El testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Yo me eché a sus pies para adorarle. Se apareció un ángel, Juan se arrodilla para adorarlo. ¿Y qué le dice el ángel? Él me dijo, mira que no lo hagas. Yo soy siervo contigo, y ahora escuchen bien, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Lo mismo que dice Apocalipsis 12:17. Ahora, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Sigue diciendo, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. De ahí saca la iglesia adventista el nombre para la hermana White, habla de los libros del espíritu de profecía. Es un término bíblico. Ahora leamos Apocalipsis 22:9. ¿Recuerdan la escena del 19:10? Dice, viene un ángel, no me adores. Yo soy siervo contigo y con los que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora noten Apocalipsis 22. Y el versículo 8. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. La misma escena. Y él me dijo, mira que no lo hagas. ¿Es lo mismo? Sí, mira que no lo hagas. Porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. En Apocalipsis 19:10 dice, yo soy siervo contigo y con los que tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí dice, yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos los profetas. Entonces, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Es ser un ¿qué? Un profeta de Dios. ¿Se iba a levantar un profeta de Dios después de 1798? ¿En relación con el remanente? Sí. ¿Cuál es el remanente de Dios? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la iglesia que hoy dice que debemos guardar todos los mandamientos, incluyendo el sábado? ¿Cuál es la iglesia que tiene muchos libros escritos por una profetisa de Dios
llamada para conducir a su pueblo a través de las tremendas crisis del mundo al final de la historia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros no creemos en los escritos de la hermana White sencillamente porque se nos ocurre creerlo. Creemos en los escritos de la hermana White, que son de Dios, no en la hermana White. Nosotros no creemos en la hermana White. Nosotros creemos en los escritos de la hermana White, que es diferente. Creemos en el espíritu de profecía. Creemos en la pluma inspirada. No creemos en la mujer. Yo no digo, yo creo en Isaías o yo creo en Jeremías. Creemos en los mensajes de Isaías y de Jeremías. Los adventistas creemos que Dios levantó a Elena de White en armonía con el calendario profético. Y la Biblia lo indica en Apocalipsis capítulo 12. Se levantó la hermana Elena de White, Dios la llamó en el año 1844. Vaya coincidencia, el mismo año que entró Cristo al lugar santísimo. Qué coincidencia tan grande, accidental eso, ¿verdad? Y no es coincidencia que cuando se levantó el protestantismo apóstata representado por los Estados Unidos, cuando la Revolución Francesa levantó al materialismo o materialismo dialéctico, el comunismo, y cuando cayó el papado, que luego iba a resucitar, que Dios dice, bueno, yo tengo que tener un pueblo que desenmascare a estos tres. Y poco después de que estos tres poderes entraran a la prominencia en el tiempo del fin, Dios levantó también a su pueblo en el tiempo del fin, para hacerles frente unido y para denunciar esta unión. ¿Está claro? El espíritu de profecía es una doctrina bíblica, no es una doctrina que nosotros inventamos. Muy bien. Hay un montón de preguntas aquí, oiga. Vamos a leer. Es que no sé ni dónde comenzar. Aquí hay suficiente para escribir un libro. ¿Por qué la iglesia adventista de hoy no es tan firme con respecto a las normas pro salud, habiendo tanto peligro en no hacerlo? ¿Qué creen ustedes? Porque Dios ya cambió las normas de la salud, ¿cierto? Porque nosotros hemos cambiado. Ahora, no digamos por qué la iglesia adventista. Recuerden que yo soy miembro de la iglesia adventista. La iglesia adventista está en apostasía. Recuerden que el que vive en casa de vidrio no tira piedras. El que sea sin pecado que tire la primera piedra. Y es muy fácil criticar y decir, esto anda mal y aquello no sirve y esto anda paupérrimo y esto es apostasía y aquello es malo, y que nuestra religión se convierte puro en cosas negativas. No significa que no hay cosas negativas en la iglesia. Estamos tratando con seres humanos. ¿Hay alguno aquí que no es un ser humano? ¿Hay alguno aquí que nunca ha cometido un pecado, que no tiene ni un defecto? Si nosotros criticáramos menos y trabajáramos más, tendríamos una iglesia más viva. Si nosotros criticáramos menos y diezmáramos más, la iglesia estaría mejor. Si nosotros criticáramos menos y nos consagráramos más, tendríamos una mejor iglesia. Pero lamentablemente las críticas matan a la iglesia. Ahora, se han bajado mucho las normas de la Reforma Pro Salud, y no solo las normas de la Reforma Pro Salud, todas las demás normas también. Y es triste, las normas de Dios no han cambiado, nosotros somos los que hemos cambiado, y debemos volver nuevamente a los hitos, debemos volver otra vez nosotros a lo que Dios ha enseñado, lo que Dios nos ha instruido. El hecho de que se bajen las normas no significa que es aceptable bajarlas. Debemos mantenerlas en alto y ser diferentes que el mundo, porque las normas de Dios no cambian de un día para otro. Las normas de Dios son para siempre iguales. Óigame, aquí hay una serie, aquí hay alguien que hizo como 10 preguntas, una sola persona, sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a dejar eso de último, porque eso no sé si vamos a alcanzar a hablar, es demasiado extenso. Se dice que el arca para el fin aparecerá otra vez. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Y qué consecuencia traerá para el fin? El arca del pacto fue ocultada por Jeremías
antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, porque Jeremías no quería que cayera en manos incircuncisas. Dice la hermana White en el libro Profetas y Reyes que fue ocultada el arca en una cueva y que Dios al final de la historia sacará las tablas y se las presentará al mundo como un testimonio de que han estado violando la ley de Jehová. Así que esa es la respuesta. Ciertamente el arca del pacto será descubierta y las tablas de la ley se sacarán para reprender al mundo por estar viviendo en transgresión en contra de la ley de Jehová. Me gustaría saber cómo saber si Cristo ha perdonado mis pecados. Estoy arrepentida. Amén. Tus pecados son perdonados. Hermanos y hermanas, nosotros no somos perdonados porque nos sentimos perdonados, sino porque Dios lo dice. Olvidémonos de nuestros sentimientos. Yo tenía una señorita una vez en un distrito donde yo pastoreé. Esa mujer me llamaba día y noche, venía a la casa día y noche. Había vivido una vida muy lóbrega y estaba viviendo en ciertos pecados, problemas de naturaleza moral, sexual. Y todo el tiempo venía a la casa y decía, pastor, esto es terrible, yo no me siento perdonada. Yo le dije, olvídese de sus sentimientos. ¿Se ha arrepentido, ha pedido perdón? Me dice, sí. Entonces está perdonada porque Dios lo dice. Nada tiene que ver con sentimientos. El problema es que a veces Dios nos perdona a nosotros, pero nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Ese es el gran problema. Como Jacob. ¿Recuerdan la experiencia de Jacob? Lo perdonó Dios cuando le dio el sueño de la escalera.